En Brasil hubo una evaluación hace 4 días y en Brasil, a partir de ahí, se han generado un montón de situaciones muy complejas que siempre tienen réplica o repercusión en la Argentina y por lo tanto que esté Patricio de la Barra, un sabio, ¿sí? Si vos me preguntas, ¿cómo lo definís a Patricio de la Barra? Un sabio, que juega bien al tenis. Un sabio que juega bien al tenis, ¿sí? Y lo tenemos en comunicación. Amigo, ¿cómo estás? Hola Alberto, es un placer nuevamente conversar contigo. Me tenías muy guardado, ¿eh? Felizmente te has acordado de los amigos que tienes acá en Brasil. No. Me has llamado. No, de vos me acuerdo siempre. Lo que pasa es que acá hay semejante quilombo que es imposible, Sí, ¿me entendés? Es decir, exacto. despegarte de lo que pasa aquí. Digo, Exacto. ¿qué concepto se tiene, antes de meternos en lo que pasa en Brasil, que para eso te llamé, y para eso te escribí ayer y estuvimos hablando, ¿qué concepto hay de Milei, el presidente argentino en Brasil? Bueno, tú sabes que acá todavía, incluso ahora como estamos en un periodo preelectoral, la segunda vuelta se va de las elecciones municipales en muchos estados, son aproximadamente 15 las ciudades que van a tener segunda vuelta, un balotaje para elegir prefectos, para elegir prefectos en ciudades muy importantes, como San Paulo, por ejemplo. Sí. Y hay una polarización muy fuerte, incluso en esta polarización que existe entre la derecha y la derecha muy fragmentada, la izquierda un poco más cohesa, se ha juntado al Partido de los Trabajadores. La derecha es Bolsonaro. No sería tanto Bolsonaro, ahí tienes tú varias tendencias, dentro de la propia derecha hay varias tendencias. Bolsonaro ha participado activamente en la campaña de algunos candidatos y con bastante acierto. No le ha ido a Lula también en el apoyo a algunos candidatos que son candidatos del Partido de los Trabajadores. Por primera vez en la historia, el Partido de los Trabajadores pierde muchas prefecturas, muchos municipios, muchos concejales, incluso acá en San Paulo también se reflejó esa tendencia. Hubo una participación activa de Lula da Silva y ahí él le cargó los dados incluso al propio Partido de los Trabajadores, una crítica abierta que fue increíble, interesantísima, culpando al Partido de los Trabajadores por esta derrota del Partido de los Trabajadores a estas alturas, teniendo un gobierno federal. Pero como te decía, volviendo atrás, hay una polarización tan fuerte que ahí la derecha utiliza y aprovecha mucho de lo bueno que podría eventualmente hacer Milei, la contención, por ejemplo, de gasto público, un gobierno más austero, un gobierno más preocupado con salvar la economía argentina. Y por otro lado tenemos la izquierda que reclama de lo que está haciendo Milei en relación a los proyectos sociales que podría hacer Argentina. Entonces, bueno, todo esto tiene dos caras acá en Brasil y se utiliza mucho en la disputa, pero todavía yo creo que Milei mantiene un grueso número de la población que lo encuentra como un ejemplo para las futuras elecciones presidenciales acá en Brasil, es decir, haciendo algo un poco mejor que lo que hizo el peronismo durante largo periodo que estuvo y del Partido de los Trabajadores, que tuvo más de 16 años acá gobernando en Brasilia. Entonces, todo esto, lógicamente, que redunda en algunas cosas buenas. Ahora, lo que sí reclama mucho, y principalmente los empresarios, que los dos países, por este asunto ideológico, podrían estar en mejores condiciones y obviar todo esto para dar un impulso al Mercosur con esta posible firma ya del acuerdo con la Unión Europea, mejorar las relaciones con China y una serie de otras cosas más a través del Mercosur, cosa que no se hace. Entonces eso es lo que se reclama principalmente el empresariado brasileño, de que no se está revitalizando el Mercosur, que es un organismo importantísimo para el desarrollo de estos países, ¿no? Sí, y creo que va a ser difícil que se pueda fortalecer el Mercosur. El Mercosur nació mal, continuó mal, y no hay manera de fortalecer algo que sería una herramienta fundamental. Patricio, una evaluación hace 4 días en Brasil. Contame cómo repercutió eso. Bueno, tú sabes que eso tiene un factor externo que fue provocado por China, que había creado grandes proyectos y que al final no se constataron, los proyectos se redujeron mucho. Eso lógicamente que afectó no solamente a Brasil como a varios países que están en la órbita de China, principalmente en el comercio. Entonces eso ahí afectó fundamentalmente. Después también Estados Unidos con esta
vaivén que va o no el alza de la tasa de interés o la disminución de la tasa de interés, algo que no se constata. Las elecciones, incluso que se están realizando en estos momentos ahí en Estados Unidos, han repercutido de bastante fuerte. Brasil, por ejemplo, es un país que produjo muchas commodities y que exportó mucho en el periodo. De repente China paró ¿Pero de comprar. ¿Por qué la devaluación? No, por eso te digo, todos son factores externos que están justamente fortaleciendo. Bueno, pero una devaluación siempre tiene implicancias internas, a eso me refiero. No, te decía un factor interno. No, lo entendí. Ahora, en el interno, por ejemplo, hay el cambio del presidente del Banco Central, por ejemplo, que fue elegido Gabriel Galípolo, que fue ya refrendado por el Senado en estas sabatinas, que es un hombre que obedece a Lula da Silva, y Lula da Silva, como tú bien sabes, tiene el interés de él es acabar con la independencia del Banco Central. Ya él, en estos discursos que ha pronunciado en el Senado, ha dicho que no es nada grave, no es impeditivo, por ejemplo, para el desarrollo de un país, el crear una emisión inorgánica, cosa que Lula está pretendiendo. La otra, la baja de la tasa de interés, que está reduciéndose, te diría, periódicamente, con bastante acierto, porque eso te impide la generación de un proceso inflacionario mayor. Eso también está implicando en esta devaluación. Hay mucha gente, por ejemplo, que está cambiando, es decir, valorizando el dólar para sacar dólares al exterior y aplicarlos fuera del país. Y eso, lógicamente, que redunda en un precio mayor. La moneda estaba en torno de 5.20, llegó a ser 5.66, ahora ya está un poco retrocediendo, está en 5.55 hoy más o menos el cambio. Esa evaluación, lógicamente, que el próximo año, el 2025, cuando se resienta todo esto que ocurrió, la tragedia en el Río Grande do Sul, la menor producción de proteína animal, la menor producción, después la inestabilidad política y jurídica que tiene Brasil en estos momentos, van a repercutir muy fuerte, y no es nada bueno lo que va a ocurrir el 2025, por lo menos según los analistas económicos, ¿no? En Brasil tienen una crisis bastante parecida a la que tenemos nosotros. Es decir, aún cuando hay ciertas cuestiones que están muy fortalecidas, hay otras que están de alguna manera tambaleantes. Es decir, a mí me da la sensación de que la política vive un fenómeno global, ¿sí? Y por lo tanto Brasil... Pero agravado aquí con las medidas que ha tomado últimamente la política económica, Fernando Haddad, por ejemplo, el ministro de Hacienda, que no se ha preocupado mucho con algunos factores que son fundamentales en los pilares de la economía, no se ha preocupado mucho. Entonces él creó un arcabouzo fiscal. ¿Cómo? Un conjunto de arcabouzo fiscal. Arcabouzo. Un conjunto de medidas económicas que ya fueron sometidas al Congreso. Para eso Lula da Silva, y para las elecciones, dio 48.000 millones de reales para distribuir entre los prefectos y todo, para que pudiesen apoyar estas medidas. También se aprobó una reforma tributaria que está ahí caminando aceleradamente. Pero todo esto, lógicamente, tendría que tener una base, y Brasil tiene una deuda interna y una deuda externa que es multimillonaria, es decir, ha crecido mucho en los últimos periodos, y eso, lógicamente, que va a afectar la economía, porque todas esas deudas tú tienes que pagarlas. Es decir, se han emitido bonos del Tesoro Nacional y al final tú vas a tener que pagarla de una cierta forma, de una forma u otra vas a tener que pagar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una desconfianza muy fuerte por parte del empresariado de lo que está haciendo el gobierno. Aún así, el agro... No, pero pará, ¿sí? Voy a decir algo que no te va a gustar, no te va a gustar. Es decir, indudablemente están viviendo un montón de factores que son negativos. Y que el gobierno hoy está en manos de Lula. Ahora, no tengo ninguna duda que el desencadenante de muchos de los factores que hoy son decisivos en Brasil negativamente fueron provocados por la política de Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro es un personaje que va a ser recordado como alguien que indudablemente le hizo muy mal a los brasileños, como nosotros lo vamos a recordar a Milei cuando se vaya, pero que nos pone a todos en la necesidad de repensarlo a nosotros mismos. Es decir, ¿Cómo? Alberto, antes que se me vaya la idea. Sí. Lógicamente que el gobierno actual le va a cargar todos los dados al gobierno anterior y así sucesivamente a los gobiernos anteriores. Hoy se rescata, por ejemplo, la figura de Fernando Henrique Cardoso, que fue el hombre
que con austeridad, que creó el plan real, que acabó con la inflación, que era mucho mayor y muy superior a la que tuvo Argentina en sus peores momentos. Sí. Y él creó este programa, el plan real. Hace una cosa, mirá el mecanismo. Mira el mecanismo. Entonces, mira el mecanismo que te va a dar una idea muy clara. Claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Los niveles de corrupción superan casi a los nuestros. Mirá qué difícil, Exacto. No, supera en larga escala. A los ustedes, claro, porque hay mucho más dinero acá. Ahora, mira tú lo que hizo Paulo Guedes, que fue el ministro de Economía, considerado el mejor ministro del planeta. Eso no es broma. Es decir, cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando todos los organismos del Banco Mundial te reconocen que él hizo una campaña, hizo un espectáculo aquí en Brasil, y que Bolsonaro lo dejó hacer un plan de austeridad, cortó muchas cosas, pero sí incrementó, por ejemplo, la inversión en educación, la inversión en salud, que son dos cosas fundamentales. Trató muy bien la crisis, por ejemplo, del COVID. Aunque tú no creas, 120.000 millones de dólares invirtió el gobierno central para paliar y para sustentar las empresas medianas y las empresas de pequeño y medio porte. Entonces, todas esas cosas no se les reconocen a ese gobierno, y se reconoce, por ejemplo, cuando Lula habla, no, la culpa es toda del gobierno anterior. Eso es una falacia. Esa falacia la utilizan todos los gobiernos. Bolsonaro también dijo que todo lo que bueno, pero el tema de la herencia recibida es un tema que se agota rápidamente, o lo deberíamos agotar rápidamente. Exactamente, deberíamos agotarlo rápidamente. Y pasa en todos lados. Yo creo que estamos en la necesidad, tanto Brasil como en Argentina, de repensarnos políticamente. Me parece que tenemos que salir de esta dicotomía falsa en la cual vivimos, y me parece que hay que apuntalar todo lo que viene por otro lado, porque me parece que hay que de alguna manera barajar y dar de nuevo. Ahora, Alberto, hay que tomar cuidado con lo que está ocurriendo en China. No me apoyes a Bolsonaro, ¿me entendés? Porque si me apoyás no estoy apoyando a Bolsonaro, no apoyo a nadie, solamente rescato las cosas buenas que puede haber hecho un gobierno. Estás derechoso, ¿sí? No. Yo no quise decir nada, pero hice una lectura parecida. Vos no tenés confianza. No. Que yo le diga una cosa, es decir... No, pero sentí que había, digamos, una tendencia. No le iba a decir derechoso a Patricio porque no tengo la confianza. No, yo sí tengo la confianza. Él era hincha de Bolsonaro. Era hincha del menos peor para este país. Era hincha del menos peor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la prefectura? Ahora justamente estamos con el menos peor, para no entrar un ultraizquierdista, que es Guilherme Boulos, que era un hombre que lideraba las tomas de terrenos, lideraba las tomas de residencia, las tomas de edificios públicos y una serie de otras cosas más. Pero volviendo a lo de China, que es preocupante tanto para Argentina, porque Argentina tiene muy buenos negocios, está muy bien encaminado con China, con Estados Unidos también, pero hay una crisis en China que se va a repercutir el próximo año, de las inversiones que ellos hablaban de 100.000 o 400.000 millones de yuans, que son aproximadamente 14.11 mil millones de dólares. Se ha reducido mucho la inversión de los chinos. Están preocupados ahí, incluso salió Chen Chang'e, que indicó que habría una alta de las inversiones en construcción, una serie de cosas que no están ocurriendo. China atraviesa una crisis económica que va a repercutir justamente en los países que están en la órbita que son Brasil, todos los países de América del Sur, Chile incluyéndolo, Argentina. Entonces eso lógicamente que va a repercutir fuerte en Escúchame, la te economía. quiero hacer una pregunta, para. ¿Hablas con Lula? ¿Hablas o no? ¿Tenés chance de hablar? No, ninguna. ¿Por qué? En absoluto. Lula es un tipo que está muy cerrado en sí mismo, está muy preocupado con ser lo que él tiene en su mente. Pará, yo te digo una cosa. Es ser candidato a Premio Nobel de la Paz. El resto, para él, paja molida, no interesa mucho. Bueno, si nosotros llegamos a hablar con Lula, por supuesto que vos vas a levantar la entrevista que yo haga, que hagamos con Seba, ¿sí? Y ahí le vamos a decir algunas cosas que me parece que tiene que saber, porque hay mucho periodista derechoso en Brasil, No, al contrario. No. Al contrario.
Ay. La Folia, el Estado de San Pablo, todo está en manos de gente. ¿En San Pablo está por ganar la derecha? Claro. Mira, si lo va a votar en San Pablo ganó la derecha, el gobierno del Estado del Partido Republicano. Y contó con el voto de Patricio Labarra. No, yo no voto acá, Alberto, sino seguramente habría votado a Tarcisio de Freitas, que es un hombre que trabajó con Dilma Rousseff, trabajó con Bolsonaro, hizo un excelente trabajo en el Ministerio. Pero un panqueque era. ¿Lo voló con Dilma y con Bolsonaro? ¿Es Scioli? Sí. No, trabajó, hizo un excelente, hizo un trabajo muy bueno con Dilma en la recuperación de la infraestructura en lugares que no se imaginaba que Brasil pudiese crecer, en el norte del país, y después, a raíz de eso, Bolsonaro lo convocó para ser ministro y después fue electo gobernador del Estado de San Pablo con una larga diferencia con el segundo colocado, que era justamente el candidato de Lula da Silva. Entonces se ve eso ahí. Y él ahora está abierto a conversar con cualquiera que venga para continuar. Está abierto a recibir ofertas. Sí. Recibir ofertas está abierto, ¿sí? No, es el tipo, si tú lo ves, por ejemplo, Paulo Guedes, para mí, que estuvo asesorando a este gobierno, lo estuvo asesorando la parte económica, son grandes tipos, o sea, no le puedes desconocer ideológicamente, tal vez no estés de acuerdo, pero efectivamente ellos trabajan muy bien y trabajan en beneficio de los intereses del país. Bien, vamos a la cosa frívola. Estoy viendo detrás tuyo un montón de fotos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, mira, hace algunos años atrás, pleonasmo, hace unos años mi esposa me hizo una sorpresa. Una fiesta lindísima aquí en el edificio con un montón de amigos que hacía, algunos de ellos no los veía, y colocó esas fotografías ahí en un painel enorme, fotografías con jugadores de fútbol, con políticos, con toda la gente que en algún momento quiero decirte que me hice hincha del Santos, Bueno, hiciste muy bien, es el mejor equipo de estos momentos de la Serie B. Estamos en la Serie B, pero vamos a subir, estamos en primer lugar. Bueno, hiciste muy bien. Patricio, abrazo grande, seguimos. Pero ya me vas a despedir antes de hablar de las eliminatorias mundialistas. Pero si no tienen chance, ¿qué querés? ¿Que toque temas que te van a poner mal? Hablemos de Brasil, Chile, Argentina, que Argentina para mí tuvo un desastre. Pero Patricio, vos que tenés varias nacionalidades, digo, ¿cuál es la...? Vos hinchás por Chile, digamos, ¿no? Mira, en el fondo, claro, en el corazón te queda, todos los chilenos, nací en Chile. No lo dijo muy convencido. Me crié en Chile. No, lo que pasa es que hace muchos años que vive en San Paulo, Brasil. En San Pablo, Brasil. Entonces, uno es el lugar donde elige vivir. Yo nací en La Plata, pero yo me siento puntano. Claro, bueno. ¿Me entendés? Él nació en Chile, pero se siente paulista. Lo bueno de eso, Patricio, es que si a Chile le va bien, te podés, claro, tiene dos chances. Te podés hacer más chileno, y si a Brasil le va bien, bueno, vos sos más brasilero, digamos. Claro. Seba, no, la cosa no es tan así. Chile, yo creo que un milagro solamente lo va a salvar. Me parece que lo van a echar a Gareca. ¿O ya lo echaron? No lo pueden echar, es el mejor técnico que Chile ha tenido en los últimos años. Claro, pero ¿me entendés? Lo que hizo con Perú, después con Chile. A Vidal, digo, Vidal siempre fue tan bobo, o se hizo bobo ahora, de grande, ¿sí? No, ha sido bobo y ha ido empeorando. Bueno. Bueno, te mando un abrazo grande, amigo, te queremos. Un fuerte abrazo, Alberto, Seba. Abrazo, Patricio. Tratalo bien a Matías cuando te llama, mi productor, tratalo bien, porque me dice, Patricio de la Barra no me atiende, no me trata bien, qué sé yo. No, al contrario, para mí es un tremendo productor. Yo creo que uno de los mejores productores que ha tenido Argentina en toda su historia. Gracias, Patricio. Gracias. Ahora pido aumento, Patricio. Con esto pido aumento. Abrazo, amigo, abrazo. Un fuerte abrazo. Chao, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, Patricio de la Barra, hablando con nosotros. Dale, llamémoslo a Carlos D'Alessandro, después al Gringo Bonino, que fue diputado junto con Lorenzo Pepe. Fueron contemporáneos. Mira. Coincidieron.